En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y queridos hermanos, el día de hoy cerramos nuestro novenario. Mañana es la fiesta del Santo Cristo, que es la solemnidad, la fiesta de la transfiguración del Señor en toda la iglesia. Y la temática que se nos presenta precisamente a reflexionar es, tiene como objetivo la Virgen María, María de Nazaret, mujer de corazón vivo y cercano. Ella nos ha acompañado todos estos días, ella nos ha ayudado a entender más el corazón de su Hijo. Nadie conoce más a Jesús de nosotros, los habitantes de esta tierra, los peregrinos de este mundo, que María Santísima. Así que en ella tenemos un apoyo muy grande para entender y para sintonizar con el corazón de su Hijo. Ella pasó toda su vida de madre, la pasó con su esposo San José y con el Hijo de Dios en su propia casa hecho hombre. Desde bebé, niño, adolescente, hasta que y no dejó de estar cerca de él, aunque ya estaba Jesús en la vida pública. Así que cercanos a ella nosotros podemos entender, y es muy importante todo lo que hemos hablado aquí estos días para ser personas mucho más positivas en medio de la sociedad, en el mundo de hoy. Ella lo conoce bien. Estando cerca de ella, nosotros tenemos mucho más sintonía. Por eso dice, mujer de corazón vivo y cercano. Bien, con humildad reconocemos nuestros pecados y nos disponemos así a celebrar esta Eucaristía en la conclusión de este novenario. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios nuestro, que elegiste a María de Nazaret para que fuera la madre del Salvador, concédenos seguir los ejemplos de aquella que te agradó en su humildad y nos benefició con su obediencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Favor de sentarse para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontramos de la página 66 a la página 67. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala a Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto bajar la digna mirada para ver tierra y cielo? Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes jefes a su pueblo. De pie, por favor. Dichosa la Virgen María, que guardaba la palabra de Dios y la meditaba en su corazón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que Él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria
y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. La manifestación de la gloria de Jesús, como dice el texto del Evangelio de San Juan, narrándonos las bodas de Caná, es la manifestación de su divinidad, es la manifestación de su señorío sobre la creación, es la manifestación que va también a darse desde la cruz, es la manifestación que se va a dar con su resurrección. Y María, les decía, nos ayuda a entender a la persona del Señor Jesús. La devoción a María, la cercanía a la Santísima Virgen María es muy importante para que nosotros podamos entender el Evangelio, podamos entender nuestra misión en la tierra. El objetivo de este novenario fue ayudarnos a entender el camino que juntos en la Iglesia tenemos que realizar hacia el encuentro con Jesús en su gloria, en su poder, en su señorío, en lo que es el proyecto que debemos ayudar a desarrollar en este mundo para beneficio de todos los hijos y las hijas de Dios que lo habitan. Es una tarea apasionante el comprometernos con Jesús a recuperar de las garras del pecado, a recuperar de la ambición de los políticos, de la ambición de los poderosos, recuperar la creación y en ella la realización digna, la realización plena de todas las personas. Ya les decía yo que todo lo que tiene que ver con los aspectos del arreglo social que están dentro de los departamentos que tiene el Papa en sus oficinas, vamos a decir, para el gobierno de la Iglesia, para la animación de la vida del Evangelio en la Iglesia, Él la ha llamado, se trata de un dicasterio para la realización plena, la realización humana plena de todos los habitantes de esta tierra, los habitantes de este mundo. Es importantísimo que nosotros hagamos una decisión en donde nos dispongamos a sacar de todas estas desgracias, como la que tenemos de nuevo en la zona carbonífera, a estas alturas. Tenemos de nuevo ahí las sombras de la muerte a través de un nuevo incidente, de un nuevo accidente, de una inundación, la concesión que tiene el dueño, que ni siquiera digámoslo así, la organización de los mineros en esa zona, la organización minera de esa zona, ni siquiera ha dado a conocer quién es el concesionario con toda seguridad. Con toda seguridad, no lo ha dado a conocer. Entonces, nuevamente tenemos allí a 10 hermanos todavía en la mina. Llevan ya días tratando de sacarlos y no han podido hacerlo.
Entonces, pero esto, queridas hermanas y queridos hermanos, es una de las muestras que tenemos. Ustedes y yo sabemos lo que ha pasado en esas minas. Uno de los incidentes más sonados ha sido el de la explosión de la mina Basta de Conchos. Y que además es de todas, llevan allí más de 100 años extrayendo el carbón, y la única mina de donde no han sacado los restos están, ni siquiera hicieron el rescate de las personas vivas, ni siquiera hicieron la lucha. La mina explotó de un sábado a un domingo de febrero de hace 7 años, si no me equivoco, y no pudieron ni siquiera. El dueño de la mina ni siquiera quiso invertir dinero para hacer, por otro lado, una salida para los mineros. Nosotros supimos, y estos mineros estaban cuando mucho a 150 metros, cuando mucho, y supimos que allá en Sudamérica, en Chile, si no me equivoco, sacaron unos mineros que estaban a 700 metros y invirtieron para aquí. Yo estaba allá cuando decidieron, yo estaba allá porque había de hacer un bautizo. Ahí estaba cuando les dijeron las autoridades que no había posibilidades de vida, que estaba totalmente destruida la mina, que era una explosión. Así, a mí me lo explicaron delante del gobernador, uno de la seguridad que tenía que ver por la seguridad de las minas, y a mí me dijo, es imposible arriesgar. Trajeron expertos de Estados Unidos que les dijeron, es arriesgar vidas para rescatar muertos, todos están muertos. Y después nos dimos cuenta, porque se llegó a un lugar en donde todavía se veía la mina construida. En el intento del rescate, el último intento del rescate, que empujamos para que lo hicieran, pues pararon el rescate porque se dieron cuenta que se iban a evidenciar que habían dejado allí personas muertas. Es de esto nos quiere sacar el Evangelio, de este tipo de acciones inhumanas, ambición de dinero. Para no gastar dinero, el Señor Larrea, el pobrecito, ¿cómo va a alguien que se va a quedar hasta a lo mejor sin comer, se va a quedar sin carro? Ay, van a tener que andar vestido de overol porque todo su dinero se fue allí. No, de los millonarios de México. Esto tenemos nosotros que entender. De este tipo de figuras tenemos que librarnos, y eso no se hace cuando la sociedad es una sociedad madura. Cuando la sociedad se para allí, se les pone enfrente, les dice: nada, señor, toda la zona carbonífera tenía que haber ido allí, y a gritarles. No, pero los pobres mineros del carbón y sus familias estaban acostumbrados a la muerte. Ellos sabían que podían no salir. Incluso ellos sabían que la mina estaba llena de gas, y habían dicho que entraban, pero se salían el turno de la noche, pero se salían a las 2 de la mañana. Pues a las 2 de la mañana ya no podían salir, porque a esa hora fue la explosión. Esto, queridas hermanas y queridos hermanos, o sea, el Evangelio no es, yo les decía, el entender el Evangelio, el entender el amor a todos nuestros hermanos y hermanas, a los que tenemos cerca y a los que tenemos lejos. Esto es el sentido de la sinodalidad, en donde para ser una iglesia fuerte tenemos que caminar juntos. Además, el sentido de la sinodalidad pasa por la descripción que hace el Concilio Vaticano II
de los miembros de la iglesia en la constitución dogmática sobre la iglesia que se llama Lumen Gentium. En esa constitución dice que todos los cristianos tenemos la misma dignidad, que es la del bautismo, que lo que recibimos nosotros los ministros, como les decía, el Papa dice, el ministro es el mínimo, el que tiene que estar abajo para poder impulsar todo hacia arriba. Los ministros no somos los papuchos, no hay dos, no somos la garza, la divina garza en huevo. No somos eso. Somos los últimos servidores. Somos los que tenemos que hacer que todos los miembros de la iglesia, y no solo los miembros de la iglesia, sino que los miembros de la iglesia que trabajen en el mundo por la justicia, por la paz, por la dignidad humana, porque tengamos verdaderamente gobiernos que se preocupen de nosotros y no estén ahí para explotarnos, y no estén ahí para robarse nuestros impuestos, allí para enriquecerse y salir después a vivir como nos sucedió con el que se robó lo que se robó con un préstamo y se fue a vivir a Europa y se fue a hacer no sé qué cursos. Este descaro tienen. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, esto no tenemos por qué soportarlo, porque ahí está el resultado. Eso cuesta vidas, eso cuesta retraso, eso cuesta, debido a esa deuda que tiene el Estado con la Federación, la dotación que le da la Federación al Estado, se va una muy buena parte, una muy importante parte, se va a pagar los intereses de esa deuda, ni siquiera pagar la deuda. Entonces, no es cualquier cosa que nosotros los cristianos no sepamos voltear al lado, no sepamos ver lo que significa el retraso social para muchísima gente. La gente que muere antes de tiempo, los niños que mueren antes de tiempo, que mueren en el seno de su madre, todo esto, los jóvenes sin futuro que después acaban yéndose a trabajar de sicarios. Esto lo escuché con estos oídos que se ha de tragar la tierra. Sí, lo escuché en el penal de Saltillo. Estaba un muchacho que estaba ahí porque era sicario cuando estuvo acá afuera. Y yo le dije, oye, ¿pero cuándo conociste a los sicarios? Ay, padre, yo ando en la calle desde los 4 años y los conocí a los 6 años. Ahí está, el papá, la mamá, o la mamá, que muchas veces son madres solteras, vienen a trabajar, pues están trabajando. El niño, yo fui a bendecir un lugar en donde aquí en Ramos Arizpe un grupo de familias se propusieron traerse a los niños, algunos de los niños de esa sección de Ramos Arizpe, traérselos a una casa y darles una comida mientras sus papás salían de trabajar. Esos niños que salían a las 2 de la tarde andaban en la calle porque no tenían casa, porque sus papás están trabajando en estos horarios que les han acomodado y entonces dijeron, esos niños, nosotros nos dimos cuenta, los veíamos salir de la escuela y no tenían nada, se la pasaban allí hasta que salía la mamá de trabajar a las 5 de la tarde. Entonces, de estas cosas uno se va dando cuenta de este drama social del ¿qué se van a ocupar si entran embelesados a tomar los cargos públicos y además limpiándose los labios con la lengua porque van a sacar
hasta lo que no deben para su futuro. Esto es importante que nosotros nos demos cuenta. ¿De dónde salen este tipo de sentimientos? ¿De dónde sale la falta de educación mínima? La educación mínima, que te des cuenta de la sociedad en la que vives y que cuando a ti el pueblo tiene confianza para darte un cargo público dentro de esa sociedad, tienes tú que trabajar por la vida digna, por la organización de la sociedad, para que las familias puedan atender a los hijos, para que los hijos estén bien alimentados, para que no tengan que salirse los papás que están en el trabajo informal y que todo el día andan allí rascando por las calles a ver qué llevan a su casa para que sus hijos coman y para que la señora tenga algo para guisar. Queridas hermanas y queridos hermanos, esta es nuestra obligación cristiana. Esto es. Y si de alguien aprendemos el sentido verdadero de la vida humana, es de nuestra Madre Santísima. Yo les puedo decir que le agradezco, y esto viene de nuestra familia. Yo le agradezco a mis papás que con frecuencia, bastante frecuencia, no le digo que lo hacíamos todos los días, pero con mucha frecuencia nos reuníamos en la noche a la oración del rosario. Cuando llegaba mi papá de trabajar, nos reuníamos al rezo del rosario. Luego, cuando empezamos a salir a estudiar fuera de nuestro pueblo, porque en nuestro pueblo solo había hasta preparatoria, entonces empezamos a salir, porque queríamos hacer estudios de formación profesional, incluso a través de becas. Mi papá y su trabajo no le daba para darme formación, y a través de becas estudiamos. Y esto también aprendí cuando mis primeras, que eran mujeres, mis hermanas más grandes, se fueron. Mi mamá se proponía ya no solamente rezar el rosario en la casa, sino se iba a la soledad allá en la orilla del pueblo estaba la Virgen, y allí mi mamá se iba a rezar el rosario y me tomaba a mí y me llevaba con ella. Desde entonces yo aprendí esta oración y pues además me faltaría mi vocación de dominico si no les hablo del rosario, porque los que hicimos presente el rosario en la iglesia desde la Edad Media, la orden nació en el siglo XIII, fuimos los dominicos. Los dominicos somos los hijos de Santo Domingo de Guzmán, que por cierto el próximo lunes es la fiesta de él. Hermanas y hermanos, esto es algo que es indispensable en nuestra vida cristiana. El amor, la devoción, la cercanía a la Santísima Virgen María, que nos ayuda a ser humanos, que nos ayuda a ver el mundo de otro modo, desde el corazón de Dios. Si alguien está cercana a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo, es ella entre nosotros, las criaturas, la persona más grande, la persona más digna, la persona más bella, es la Virgen María. No se olviden que ella nació sin pecado original. Esto es lo que significa la Inmaculada Concepción. Esto es la fiesta de la Inmaculada Concepción, es que ella fue concebida en el seno de su madre Santa Ana sin la mancha del pecado original. ¿Por qué? Porque ella, Dios la había preparado para ser la madre de su Hijo, la que le diera la naturaleza humana al Hijo de Dios. En ella se encarnó el Verbo, a su seno vino la segunda persona de la Trinidad a desarrollar su ser humano. En los 9 meses que estuvo gestándose, ella lo llevaba en su seno. Allí estaba la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo haciéndose carne. Y luego, cuando nace, ¿quién es la persona que estaba cerca de ella con su esposo San José? Ella, María Santísima. Si alguien conoce
en profundidad el Evangelio, en profundidad al Hijo de Dios que nos rescató. Es ella, lo vio. Nuestro Señor fue un niño, no, nuestro Señor no andaba. A veces han querido sacar historias y esos son los evangelios apócrifos. Hay evangelios apócrifos con historias que la iglesia, por supuesto, que los ha puesto de lado y ha dicho con toda claridad: los únicos evangelios canónicos reconocidos por la iglesia son el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos. Pero hay otros evangelios pues que ponen al niño que de repente le hace así y aparece un pajarito, así divirtiéndose con su poder creador. Esto es mentira. Jesús, ¿por qué trataban a Jesús como lo trataban? Pues era hijo del carpintero. ¿Cuál fue su quehacer? Carpintero como su padre. ¿Por qué? ¿Por qué cuando llegó a Nazaret y Jesús lo trataron como lo trataron? Y Jesús tuvo que decir: nadie desprecia a un profeta más de sus paisanos. Nadie desprecia más a un profeta que sus propios paisanos. ¿Por qué? Si nosotros lo conocimos así. Cosas pero así de humillarlo es porque nuestro Señor Jesucristo no vino a exhibirse. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios todopoderoso, Dios creador, Él solo usó su poder para bien de los demás, para curar, devolverle la vista al ciego del que nosotros lo escuchábamos en el Evangelio, para curar a aquellos leprosos que vinieron, 10 leprosos que vinieron, curamos, y el Señor los curó y solo se regresó un leproso a darle las gracias. Acordémonos de eso. A todos los que resucitó, a muchos resucitó el Señor. Todo eso que nosotros conocemos del Señor, todo eso, y Él venía de su poder divino, y esto lo hizo para anunciar que Él venía. Él no se iba a quedar aquí en la tierra cuando multiplicó el pan y que luego lo querían hacer rey. El Señor vino a enseñarnos a repartir el pan, enseñarnos a trabajar con justicia para que exista el pan en todas las casas. El Señor no vino a suplir nuestras obligaciones. Él tuvo que suplir para curar, tuvo que suplir lo que no daba a la sociedad de ese tiempo, a los pobres. Él se compadecía y podía hacerlo, pero lo hacía manifestando su gloria, manifestando la gloria de Dios y adquiriendo grande autoridad. Así lo describieron a aquellos, los apóstoles, a aquel, según ellos, forastero. Jesús, el día de su resurrección por la tarde, todos conocemos este evangelio, se acerca a dos de los seguidores de Jesús, porque no eran solamente los 12 los que andaban siempre con Jesús, había otros varones y mujeres que andaban siempre con Jesús. 2 de ellos se iban a Emaús. Esa tarde ya mataron a Jesús. Ahí dicen, entonces Jesús se les acerca caminando. ¿De qué platican? Que tú eres el único forastero que no sabes lo que acaba de pasar. Jesús, que era un hombre, era un profeta y poderoso en obras, en palabras y en obras. Así lo describen. O sea, pero pues nuestros jefes religiosos lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Y nosotros ya nos vamos. Hasta que Jesús en la cena le dije, él hizo la deshecha de seguir. No, ya es tarde, ya anochece, quédate con nosotros. Y cuando se sientan a comer la cena, el Señor bendice el pan, lo parte y en ese momento se les desaparece. Y allí entendieron por qué, porque Jesús muchas veces había partido, había bendecido a Dios y les había partido el pan. Y era Jesús, y se regresaron y ya encontraron que ya se le había aparecido a Pedro y entonces esa noche del día de su resurrección. Pero aquí está, ¿cómo lo describen?
poderoso en palabras y en obras. Entonces, el Señor Jesús es nuestro compañero. Nosotros estamos identificados con Él por el bautismo. Nosotros estamos identificados por Él por el conocimiento de su evangelio. Nosotros estamos identificados con Él por nuestra pertenencia a la iglesia. Pues la mejor compañera, la mejor consejera, la mejor madre que podemos buscar para que nos ayude a entender al Hijo de Dios es María. Yo les doy este consejo: tengan muy cerca de su casa a María, a sus hijos infúndanles el cariño a María. ¿Por qué? Porque si alguien sabe entender en profundidad el Evangelio, y María fue un grande apoyo para la primera iglesia. María era se quedó como miembro de la comunidad. Cuando el Señor Jesús en la cruz le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice a Juan, y Juan luego le dice a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre, dice el Evangelio de San Juan, y desde aquel momento Juan la recibió en su casa. La interpretación que los expertos le dan a esta palabra, la recibió en su casa, la recibió en la comunidad. Su casa de los apóstoles empezó a ser la comunidad cristiana. La recibió en su casa, la recibió. María fue un apoyo impresionante para el ánimo no solamente de los apóstoles, de los primeros cristianos. Y si alguien conocía todas las minucias de el Hijo de Dios hecho hombre aquí en la tierra, fue ella. María dice, cuando decían cosas bellas, cuando María llevaba al niño, por ejemplo, cuando lo llevaron al templo para el rescate, la purificación de María y el rescate del niño, porque los niños pues fueron sacrificados allá en el tiempo de los egipcios, y fueron rescatados los niños de los hebreos. Los niños de los hebreos no murieron, o el hijo mayor, los hijos de los hebreos no murieron, el hijo mayor, pero van a rescatar al niño y a la purificación de María. Y entonces el anciano Simeón empezó a decir: te agradezco, Señor, porque me has mostrado a tu Salvador. Le había prometido a aquel viejo que estaba allí en el templo, le había prometido el Señor. Y lo mismo aquella mujer también mayor, Dios le había prometido al Señor que no se iría de la tierra hasta no ver al Salvador. Y cuando entran los niños para hacer la ofrenda que tenían que hacer para rescatar al niño y para la purificación de María, lo toma en sus brazos: Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto al frente de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. O también cuando llegaron los apóstoles, los pastores en Belén a adorar al niño, porque los ángeles les habían anunciado que les había nacido el Salvador. Y cuando dijeron todo lo que les habían dicho los ángeles de él, dice: María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y así todo lo que ella veía de aquel niño, todo lo que el niño le decía, todo lo que el niño hacía, lo guardaba en su corazón. Entonces, la mejor compañera para nuestro camino en esta tierra, si queremos amar y adorar a su Hijo como lo tenemos que hacer, es ella. Y yo por eso, yo les recomiendo, perdónenme, nunca he aprovechado mi condición de obispo de ustedes para sacar mis devociones marianas e imponérselas a ustedes, pero yo les digo, en el rosario nosotros conocemos muy fácilmente rezar el rosario meditando el Evangelio.
Nosotros conocemos en compañía de María los secretos de su Hijo, entendemos con mayor asertividad el Evangelio para aplicarlo en nuestra vida. Esto es algo, llevémonos, si algo hemos aprendido durante estos días del Evangelio, en las predicaciones que hemos escuchado en estos días del novenario, llevémonos ahora en nuestro corazón a la Virgen María y mantengámosla ahí. Y uno de los caminos es la devoción del rosario. ¿Habrá otros caminos? ¿Cómo no? Claro que sí. Si un carmelita les estuviera hablando ahorita, pues les diría los secretos de los carmelitas para estar cerca de María, o un franciscano, o un jesuita, pero tienen un dominico que está hablando con ustedes. Entonces yo les digo, un camino para estar cerca de María y entender el Evangelio, y entender cómo vivir el Evangelio, y entender la vida, y ver con sensibilidad el sufrimiento, y movernos a remediar eso. Es la Virgen María cerca de nosotros en nuestra vida cristiana. Bien, pues que este regalo es el que nos dan hoy. Y yo por eso quise resaltar que hoy ya tenemos a la Virgen María. Le dije al sacristán, me pones la casulla y también tienes signos marianos, mi mitra hoy. ¿Por qué? Porque hoy estamos especialmente dirigiendo nuestra mirada a María como un camino, como una vía, como una estrategia para estar cerca de su Hijo, entenderlo y vivir el Evangelio, y vivirlo, y trabajar por el sufrimiento de los pobres, porque María, ella así le dijo a Juan Diego, yo estoy aquí, cuando le pidió que le fuera a decir al obispo que le hiciera una casa, porque quería oír sus penas, quería recibir su llanto. ¿Por qué? Para yo moverme a ponerle remedio a eso. Así le dijo a Juan Diego, conocer sus penas y sus trabajos y moverme para remediar su situación. Así es María. Así que ténganle mucha confianza en nuestra Madre Santísima. Y vamos a seguir ya con nuestra Eucaristía. Ya no quiero irme haciendo sufrir al Padre Gerardo en la misa de 8, digo en la misa de 7. Vamos a continuar. A Dios Padre de los pobres y de los humildes, que ha elegido a María como templo vivo de su Hijo, dirijamos ahora nuestra confiada oración diciendo, hágase en mí según tu palabra. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más signo de gracia y de perdón para la humanidad. Oremos. Tu palabra. Por nuestra Iglesia diocesana, para que la maternidad de María acompañe nuestro camino sinodal y nos anime en la misión evangelizadora. Oremos. Hágase en mí según tu palabra. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Oremos. Según tu palabra. Por quienes participamos en este novenario, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en María de Nazaret nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Oremos. Hágase en mí según tu palabra. Y como todos los días, pues unimos todas las intenciones que nos ponen aquí, que han puesto ahí en la Secretaría de la Parroquia de Catedral, pues la acción de gracias de la familia Rosales Sade, de la familia Chávez Rosales, de Juan José Castorena. Y también pedimos por la salud de Adolfo y Laura Angélica, de Armando Flores Solís, y pidamos nuevamente, como ya lo hicimos un día de estos,
Por para las niñas y los niños enfermos, oremos al Señor. Hágase en mí según tu palabra. También para que provea a las necesidades de los bienhechores de nuestra parroquia de Catedral. También por la pronta beatificación del venerable siervo de Dios Jesús María Chavarría, por las necesidades de la familia Cázares Lara, la familia Carrillo Reyes, de Christopher Molina, de Emanuel de León Contreras, de Silvia Contreras Jauregui, de María Guadalupe Ramos. Y luego también oramos por el eterno descanso de las almas de las siguientes personas que ya fallecieron: Emilia Torres, Margarita Eduviges Rodríguez, Amparo Treviño, José González, Candelario Rodríguez, Isidro Rodríguez Valenciano, Anastasio Rodríguez Saucedo, José Valenciano Alfaro, Olivia Valero, José Cruz Flores, Héctor Flores, Braulia Rodríguez, Andrea Sánchez, José Cruz Flores, Armando Flores, Juanita Flores, María Dávila Valdés, Delfina Dávila, Simón Dávila, José Luis Cisneros, Lala y Maruca Rodríguez, Isidro Irusta, Francisco Villalobos, Monseñor Francisco Villalobos, Gabriel Jiménez, Tomás Flores, Virgilio Sánchez, Socorro Lara, Eulalia Mata, María Luisa Lucio, Adrián Martínez, Julia Salazar, Pedro Martínez, Félix Madrazo, Florentino Pérez, Martín Carrillo, José Guadalupe García, Evangelina Álvarez, Francisco Cantú, Carmen Cabello, Carlos Flores, Carlos Julio Flores, Carlos Adrián Flores, Dora Elia González Figueroa, Juana Sánchez, Juan Antonio Cortés Sánchez, Juan Campos, Roberto Campos, Bernardina Castañeda y todos los fieles difuntos que ustedes tienen también, póngalos en su corazón ante este altar durante esta misa y oramos también por ellos. Todo esto se lo pedimos a nuestro Señor por medio del Señor, a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que con el Espíritu Santo vive y su Hijo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta es momento de iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Participemos todos del canto de ofertorio.
De pie, por favor. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de María de Nazaret, lleguemos a hacer una ofrenda santa y agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, al celebrar a la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención. Perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidas y unidos a los ángeles, a las santas y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos y fortalecidas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenas y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad. Junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Hilario, a nuestro obispo emérito Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, dirijámonos ahora a nuestro Padre Celestial con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Paz contigo, diácono.
Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de comunión que se encuentra en la página 72 de su folleto novena. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Las demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de la mano izquierda, la tomarán con la mano derecha para llevar a su boca. Pero antes, favor de retirar el cubrebocas hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote o del ministro de la comunión.
Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y para los que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Avisos. La catequesis de la Catedral invita a inscribir a los niños y jóvenes al ciclo catequético 2022-2023. Las inscripciones serán los sábados 13, 20 y 27 de agosto en Casa Parroquial en la calle de Castelar 238 en el horario de 10 a 12 p.m. Cáritas de Catedral tiene antojitos mexicanos en la calle de Bravo, número 126, a espaldas de Catedral a partir de las 9 a.m. Eventos especiales. 5 de agosto a las 10 p.m. Serenata al Santo Cristo de la Capilla virtual en la página de Facebook Santo Cristo. 6 de agosto, 4 p.m. Carrera ciclista en honor al Santo Cristo de la Capilla. Sábado 6 de agosto, fiesta del Santo Cristo de la Capilla. Mañanitas de la misa de 5 a.m. Misas del día 6 de agosto serán 5, 6 y media, 8 y media, 9 y media, 11 y media a.m., 12:30 p.m., 2 p.m. Por la tarde, 5:30 p.m., 7 p.m. y 8:30 p.m. Lunes 8 de agosto, solemne regreso. 9 a.m., solemne misa de acción de gracias por los bienhechores y colaboradores del Novenario al Santo Cristo. Preside el señor obispo emérito Fray Raúl Vera López. 10 a.m., descenso de la imagen del Santo Cristo para su veneración durante todo el día en Catedral. 5 p.m., rito de traslado y ascenso de la imagen a su camerino. Santa Misa presidida por el señor obispo emérito Fray Raúl Vera López. De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que cuantas y cuantos hemos recibido el alimento espiritual, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, sirvamos siempre a nuestras hermanas y a nuestros hermanos y experimentemos el gozo de tu amistad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de que el señor obispo nos dé la bendición, pues hermanos, hoy es el último día del novenario. Por lo menos a mí se me ha hecho muy rápido. Y ha sido un regalo de Dios, de veras, don Raúl, el que presida esta celebración. Y como siempre, nos ayuda mucho a aterrizar, a que la palabra de Dios se encarne en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Le agradecemos mucho, lo hemos visto muy sensible, como siempre, al dolor de la gente y a movernos, a impulsarnos a que no nos quedemos con los brazos cruzados, que siga con esa voz profética y no nos deje. Por favor, no nos deje. La acción sugerida para el día de hoy, como signo de nuestra conversión: Santo Cristo, tú permaneces con nosotros con la gracia bautismal que recibimos. Esta agua nos ayuda a recordar que debemos permanecer con un corazón recto y sincero.
Concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotras y nosotros. Hoy, al llegar el 9º día de preparación para la solemnidad de la transfiguración, te reconocemos como roca fundamental que nos sostienes y que nos purificas el alma y calmas nuestra sed, la sed que nos aqueja, con el agua que brota de la fuente de tu costado traspasado de amor por nosotras y por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.